Esta no es una historia cualquiera, es una historia real que jamás ha sido contada. Y si decides quedarte hasta el final, no volverás a mirar la carretera de noche de la misma forma. Pero antes de comenzar, te pido algo muy importante. Si te apasionan los relatos de terror reales y quieres que sigamos trayendo historias como esta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí cada semana descubrirás los secretos más oscuros que otros jamás se atrevieron a contar. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para escuchar lo que ocurrió aquella noche. Me llamo Joel Aguirre. Y si estás leyendo esto o lo estás escuchando de alguien, quiero que sepas que no busco que me creas. Solo quiero que lo sepas. Porque si alguna vez te toca cruzar el tramo entre Compostela y Las Varas, en Nayarit, después de la medianoche, más vale que tengas la radio prendida, las ventanas cerradas y el rosario bien agarrado. A mí me tocó vivirlo. Fue en el año 2008. Yo tenía 41 y llevaba más de 20 años de carretera. Conocía desde las rutas del norte desértico hasta los cafetales empapados del sur. Nunca me había pasado nada que no pudiera explicar. Accidentes, asaltos, retenes falsos. Todo entra en la lógica de un país como este. Pero esa madrugada, lo que vi y lo que sentí, no tiene lugar en este mundo. Tenía una entrega programada para Mazatlán. Saliendo desde Guadalajara, llevaba un embarque de refrigeradores que tenía que entregar en la central de abastos antes de las 8. La mayoría de mis compañeros tomaban la ruta por Tepic, pero yo conocía un atajo más directo. Menos tráfico, más rápido. Ese atajo cruzaba por el kilómetro 31. Salí de Magdalena a eso de las 10 de la noche, bien comido, café cargado y música norteña a buen volumen. La carretera era solitaria, como siempre. A esa hora ya no había ni federales, ni un alma, solo los ranchos dormidos a lo lejos y el monte cerrándose a los lados del camino. Todo iba bien, hasta que pasé el letrero oxidado que decía KM 28. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. De pronto el aire se volvió más espeso. No hacía calor, pero comencé a sudar. El olor también cambió. Ya no era el del monte húmedo y las hojas secas. Era más bien un olor viejo, como a trapo guardado, a incienso rancio, a iglesia abandonada. La radio se llenó de estática. Cambié de estación. Nada. Apagué la música y me concentré. El volante me temblaba en las manos, aunque el pavimento estaba parejo. Fue ahí que lo vi, a un costado de la carretera, un hombre, parado, con una chamarra rota y la cara agachada. No hacía autostop, no pedía ayuda. Solo estaba ahí, con los brazos colgando a los lados, como si llevara horas sin moverse. Pasé de largo, o eso creí. Pero unos metros más adelante, estaba otra vez, en el otro lado del camino, igualito. Misma chamarra desgastada, misma postura. Pensé que eran los nervios, el sueño. Me tallé los ojos y seguí. Miraba el reloj, 12:47 AM. Y entonces lo vi de nuevo. Apareció justo frente al tráiler, en medio de la carretera. No me dio tiempo de frenar. Pisé el freno y giré el volante. Las llantas chillaron. El tráiler se desvió hacia la cuneta y me quedé atorado en el lodo. El corazón me latía en el pecho como si se me fuera a salir. Miré por el parabrisas. El hombre ya no estaba, ni en el camino, ni en los lados. Tomé la linterna, bajé con cuidado y di la vuelta para revisar si había atropellado a alguien. Nada. Pero entonces escuché un sonido que no venía del monte. Venía de dentro de la caja del tráiler. Un rezar, suave, lejano. No entendía lo que decía, pero reconocí la cadencia. Era un rezo católico, viejo, en voz masculina.
casi un susurro. Lo escuché por unos segundos y luego se cortó en seco, como si supiera que lo estaba oyendo. Me subí de nuevo, con el corazón latiendo a 1000. Intenté sacar el tráiler del lodo, pero no respondía, ni para adelante ni para atrás. Revisé los sistemas, todo normal. Encendí la radio otra vez, y ahí estaba, el rezo, ahora más claro, como si alguien estuviera rezando justo detrás del asiento del copiloto. Santa María, ruega por nosotros. No quise voltear, no podía. Toqué el crucifijo que colgaba del espejo, ese que mi madre me dio cuando empecé a manejar, y recé con él. De pronto, el motor volvió a responder. Sin pensarlo, pisé el acelerador y salí como alma que lleva el diablo. Pasé el kilómetro 32 y el rezo cesó de golpe. El aire volvió a oler a monte. El sudor se me secó en segundos. No dije nada, no lo conté, ni en la pensión ni a los compañeros. Solo lo anoté en mi libreta de viaje. 12:47 AM. Cálome 31, hombre con chamarra, rezo. Lo que no sabía es que eso apenas era el principio. Una semana después, me tocó volver a pasar por ese mismo tramo. Y esta vez, no iba solo. Una semana después de aquel incidente, volví a recibir una asignación parecida. Esta vez, el embarque era de autopartes, saliendo de Tonalá con destino a Guasave. Mi intención era evitar el mismo tramo del kilómetro 31, pero los trabajos en la autopista de Cuota me obligaban a rodear por la Libre. No había escapatoria. Le pregunté al despachador si alguien más tomaría la misma ruta. Me dijo que sí, que Emiliano Salas, un chavo de unos 30, saldría casi al mismo tiempo que yo, rumbo a Mazatlán. No lo conocía bien, pero lo había visto en la pensión. Era tranquilo, siempre con sus audífonos puestos y una libreta negra donde apuntaba todo. Kilómetros, gastos, placas. Le decían el contador, por lo meticuloso que era. Decidimos rodar juntos, a distancia por si algo pasaba. Salimos de Magdalena pasadas las 10 p.m. Yo iba al frente. La noche estaba clara, sin niebla ni nubes. Todo parecía normal. Hasta que llegamos al kilómetro 29, mi radio empezó a fallar. Primero fue un crujido, luego una interferencia, luego una voz. «Joel, no mires atrás». Creí que había sido mi imaginación, pero Emiliano habló por la radio. «¿Escuchaste eso?» «¿Qué?» «Esa voz. ¿Quién es?» «No soy yo». La radio se llenó de estática. Y luego se oyó el rezo. Claro, preciso, voz grave. «Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Ambos frenamos. Los motores encendidos, los faros iluminando el camino vacío. Entonces, Emiliano bajó de su camión. Le grité que no lo hiciera, que se quedara arriba, pero no me escuchó. Caminó hasta la línea blanca que separaba los dos carriles y se agachó. Cuando volvió a levantarse, traía algo en la mano, una cruz de palma, vieja, como de las que dan el domingo de Ramos, pero reseca, negra por el sol y la intemperie. «¿Quién deja esto aquí?», me preguntó mientras se acercaba. No estaba hace un minuto. No le respondí, lo vi a los ojos. Estaba pálido. Se subió de nuevo a su camión y avanzamos hasta el kilómetro 31. Y ahí lo vimos. El hombre de la chamarra, parado al borde del camino exactamente igual, en la misma postura. Pero esta vez nos miró. Su rostro no era claro. Era una sombra bajo la capucha de su chamarra, pero juraría que tenía los ojos abiertos. No brillaban, no se movían, pero estaban puestos sobre nosotros. Ambos lo pasamos y el silencio se volvió sepulcral. Y de pronto, un impacto. ¡Pum! Como si algo hubiera golpeado el toldo. Emiliano gritó por la radio. «¡Algo se subió! ¡Hay alguien en la caja!». Detuvo su camión en seco. Yo hice lo mismo. «¡No bajes!», le grité. «¡No bajes!». Pero era tarde. Lo vi correr hacia atrás con la linterna. Yo bajé también.
Alcancé a escucharlo abrir las puertas traseras y entonces gritó. Un grito de esos que no vienen del cuerpo, vienen del alma. Un grito de terror puro. Corrí hacia él, pero cuando llegué estaba en el suelo, temblando, con la linterna a un lado y la mirada perdida en el vacío. ¿Qué viste?, le grité sacudiéndolo. ¡Emiliano! No dijo una palabra, solo murmuró algo, una y otra vez. No debía mirar, no debía mirar, no debía mirar. Tuve que cargarlo a su camión. Lo senté en el asiento del copiloto, lo amarré con el cinturón y conduje ambos camiones hasta la gasolinera más cercana en Ixtlán. Nunca más volvió a hablar del asunto. Renunció a los 2 días. Me dejó su libreta. Una de esas noches en que lo encontré en la pensión, con la mirada ida y el cigarro colgando de los labios. Me la puso en la mano sin decir nada. Ahí está todo, Joel. Hasta donde pude llegar. Y se fue. Nunca más lo vi. Esa noche abrí su libreta. Página tras página estaban sus registros. Pero entre los apuntes normales, había algo más. Dibujos, mapas y palabras escritas con desesperación. El hombre no camina, solo se aparece. No lo mires a los ojos. El rezo no es para pedir protección, es para mantenerlo dormido. Alguien dejó de rezar. En la última página había una frase escrita con letras temblorosas. En el kilómetro 31, los muertos se suben a los que van solos. Pasaron 3 semanas desde lo de Emiliano. Intenté seguir trabajando como si nada, pero ya no podía. Cada vez que me tocaba un viaje nocturno, inventaba un dolor, una excusa, cualquier cosa para evitar tomar ruta. Pero tarde o temprano, uno regresa a la carretera. El patrón me ofreció un viaje con buena paga, directo hasta Culiacán. Me dijo que era de día, salida a las 6 de la mañana. Accedí con la condición de tomar la autopista. Está bloqueada por un derrumbe, me dijo. Pero puedes rodear por la libre, está limpia. Sabía lo que significaba. El kilómetro 31 otra vez, pero la paga era buena. Y me convencí de que de día no pasaría nada, que los fantasmas eran de noche, que con la luz del sol todo estaría bien. Tonto de mí. El viaje empezó sin problema. Buena música, buen clima, poco tráfico. El embarque era liviano. Cajas de repuestos para maquinaria agrícola. Todo sellado y bien marcado. Pero desde que pasé por el letrero de Compostela 19 kilómetros, algo empezó a sentirse mal. Era como si el aire se volviera denso, húmedo, aunque el sol estuviera fuerte. Mi cuerpo lo sintió antes que mi cabeza. Un cansancio repentino, de esos que te caen de golpe, como si hubieras trabajado todo el día bajo el sol. Pasé el kilómetro 28, luego el 29. Y justo al cruzar el 30, escuché un sonido dentro de la caja, un golpe seco, como si una caja se hubiera caído. Me dije que tal vez alguna no venía bien asegurada, pero el golpe se repitió. Esta vez, 3 veces. Como si alguien golpeara la pared interna. Toc, toc, toc. Frené. No quería hacerlo, pero el instinto me venció. Apagué el motor y entonces el rezo comenzó. Dentro de la cabina, detrás de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. La misma voz, el mismo tono, lenta, inquietante. Me giré de golpe, nadie, solo el asiento vacío. Me bajé, caminé hacia la parte trasera del tráiler con pasos lentos. El sudor me escurría por la espalda. Tenía el crucifijo de mi madre en la mano. Abrí la caja y lo que vi no me deja dormir hasta hoy. Las cajas estaban abiertas, todas, desordenadas, rota la cinta. Y en el centro de la caja, sentada sobre el piso metálico, había una figura humana, pequeña, demasiado pequeña, un niño, o lo que parecía un niño. Su piel era gris, como papel mojado, la cabeza ladeada. Estaba quieto, con las manos sobre las rodillas. Tenía los ojos abiertos, pero no tenían pupilas. Eran completamente blancos, como leche. No se movía, no respiraba.
No era un cuerpo humano, era algo vestido de niño. Retrocedí, tropezando con las cajas. Cerré de golpe la compuerta, sudando, temblando. Subí al tráiler, puse primera y aceleré sin mirar atrás. Pero al pasar el kilómetro 32, el rezo cambió. Ya no era uno, eran muchos. Voces de hombres, mujeres y niños, rezando al mismo tiempo, todos desde dentro de la caja. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Pisaba el acelerador como loco, pero la carretera parecía no acabar, como si me hubiera quedado atrapado en un solo kilómetro, el 31 eternamente. No sé cómo salí, no recuerdo el momento exacto en que el rezo se detuvo. Solo sé que cuando llegué al retén antes de Lota, el oficial me hizo señales de luces porque iba con la puerta trasera mal cerrada. Se acercó y me pidió abrirla. Yo le supliqué que no. Le dije que era mejor que no viera, pero insistió. Tenía órdenes. Abrimos juntos. Y dentro, todo estaba en orden. Las cajas cerradas, bien acomodadas, selladas. Ni un solo rastro de que alguien hubiera estado ahí. El oficial me miró raro. ¿Está bien, chofer? Parece que vio un muerto. Algo peor, le dije. Algo que no debía haber traído conmigo. Regresé a Guadalajara sin entregar la carga. Inventé que me habían asaltado. El patrón no me creyó, pero no me importó. Esa fue la última vez que manejé un tráiler, pero no fue la última vez que escuché el rezo. Porque desde entonces, cada vez que estoy solo, lo escucho. En la radio, en los sueños, en las paredes de mi casa, siempre en voz baja, siempre desde atrás. Me alejé de la carretera por años. Vendí mi camión, me mudé de estado, traté de empezar de nuevo. Pero hay cosas que te siguen. Hay lugares que no te sueltan, aunque creas haber escapado. El kilómetro 31 era uno de esos. Una noche, mientras trabajaba en un taller mecánico en Colima, recibí una visita inesperada. Un muchacho joven, de unos 20 y tantos, con cara de perdido. Venía manejando un tracto rojo con placas de Sonora. Me dijo que algo raro le había pasado en La Libre, cerca de Compostela. Vi a un hombre parado, me dijo, con una chamarra vieja. Luego, el motor se apagó y escuché una voz, rezando. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Qué kilómetro era? 31, respondió sin saber lo que eso significaba. ¿Usted conoce esa zona? Le dije que esperara un momento. Fui por mi mochila, saqué la vieja libreta de Emiliano y se la mostré. El muchacho la hojeó. ¿Quién escribió esto? Un compañero que ya no está, le dije. Tú no eres el primero que ve a ese hombre. Se quedó pálido. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Y ahí fue cuando lo entendí. No quiere que lo veas. Quiere que lo recuerdes, que hables de él, que le des forma con tus palabras, que lo menciones, que lo lleves a otros. Aunque no te des cuenta, la carretera se lo dio todo y ahora cobra peaje de otra manera. Ese día supe que no iba a escapar, no del todo. Así que hice algo que jamás creí que haría. Volví. Preparé un viaje sin carga, sin patrón. Solo yo y un camión rentado. Compré el mismo modelo de radio que usaba en mis años de carretera. Le colgué el mismo crucifijo que me había regalado mi madre. Y a las 11 de la noche exactas, tomé el desvío hacia Compostela. La carretera me reconoció. Lo supe porque el motor empezó a fallar justo en el kilómetro 29. No se detuvo, pero el rugido cambió. Sonaba más ronco, como si el diésel estuviera pasando por un filtro sucio, o por una garganta. Cuando pasé el kilómetro 30, encendí la radio. Estaba en estática, giré el dial, y ahí estaba, el rezo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Lo dejé correr. Pisé el acelerador. A los pocos metros, ahí estaba él, parado al borde de la carretera, chamarra rota, cabeza baja. Y esta vez, levantó la mirada. No tenía rostro, solo una mancha borrosa.
como si la piel hubiera sido frotada hasta desaparecer. Pasé frente a él sin frenar, y el tráiler se apagó solo. Tuve que dejarlo deslizarse. Las luces se fueron, la radio cayó en silencio. Me quedé en medio de la oscuridad, y ahí, en la soledad más espesa, él se subió. No lo vi, lo sentí, como si una presencia enorme, antigua, se sentara detrás de mí. Su aliento era frío, olor a tierra mojada y veladora quemada. Entonces comenzó a hablarme al oído. No en voz alta, sino dentro de mi cabeza. Gracias por volver. Ahora sigue tu turno. Tú serás la voz. Tú contarás el rezo. Tú me llevarás a otros. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, el motor rugía como si nada. El reloj marcaba las 3:16 am. Había pasado el kilómetro 32. Me estacioné a un lado de la carretera, bajé del tráiler y vomité. Estaba solo otra vez, o eso pensaba, hasta que abrí la puerta trasera del tráiler. Adentro no había cajas, ni carga. Solo una silla de iglesia vieja, de madera carcomida, y sobre ella, un crucifijo volteado, y un libro de misas abierto en la página del Rosario de los Difuntos. Lo cerré, regresé a Guadalajara. No volví a manejar jamás. Pero desde entonces, la historia que estás escuchando es mi carga, mi ruta, porque yo soy el siguiente rezo, y ahora tú también lo eres. Así que cuando viajes por carretera, si pasas por un tramo solitario y ves a un hombre con chamarra rota, no lo mires, no lo nombres, y por todo lo que quieras, no dejes de rezar. Me llamo Joel Aguirre, y si estás leyendo esto o lo estás escuchando de alguien, quiero que sepas que no busco que me creas, solo quiero que lo sepas, porque si alguna vez te toca cruzar el tramo entre Compostela y Las Varas, en Nayarit, después de la medianoche, más vale que tengas la radio prendida, las ventanas cerradas y el rosario bien agarrado. A mí me tocó vivirlo. Fue en el año 2008, yo tenía 41 y llevaba más de 20 años de carretera. Conocía desde las rutas del norte desértico hasta los cafetales empapados del sur. Nunca me había pasado nada que no pudiera explicar. Accidentes, asaltos, retenes falsos. Todo entra en la lógica de un país como este. Pero esa madrugada, lo que vi y lo que sentí, no tiene lugar en este mundo. Tenía una entrega programada para Mazatlán. Saliendo desde Guadalajara, llevaba un embarque de refrigeradores que tenía que entregar en la central de abastos antes de las 8. La mayoría de mis compañeros tomaban la ruta por Tepic, pero yo conocía un atajo más directo, menos tráfico, más rápido. Ese atajo cruzaba por el kilómetro 31. Salí de Magdalena a eso de las 10 de la noche. Bien comido, café cargado y música norteña a buen volumen. La carretera era solitaria. Como siempre, a esa hora ya no había ni federales, ni un alma, solo los ranchos dormidos a lo lejos y el monte cerrándose a los lados del camino. Todo iba bien, hasta que pasé el letrero oxidado que decía KM28. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. De pronto, el aire se volvió más espeso. No hacía calor, pero comencé a sudar. El olor también cambió. Ya no era el del monte húmedo y las hojas secas. Era más bien un olor viejo, como a trapo guardado, a incienso rancio, a iglesia abandonada. La radio se llenó de estática. Cambié de estación. Nada, apagué la música y me concentré. El volante me temblaba en las manos, aunque el pavimento estaba parejo. Fue ahí que lo vi, a un costado de la carretera, un hombre, parado, con una chamarra rota y la cara agachada. No hacía autostop, no pedía ayuda, solo estaba ahí, con los brazos colgando a los lados, como si llevara horas sin moverse. Pasé de largo, o eso creí, pero unos metros más adelante, estaba otra vez, en el otro lado del camino, igualito, misma chamarra desgastada, misma postura. Pensé que eran los nervios, el sueño. Me tallé los ojos y seguí. Miraba el reloj, las 12:47 am, y entonces lo vi de nuevo. Apareció justo frente al tráiler, en medio de la carretera. No me dio tiempo de frenar.
Pisé el freno y giré el volante. Las llantas chillaron. El tráiler se desvió hacia la cuneta y me quedé atorado en el lodo. El corazón me latía en el pecho como si se me fuera a salir. Miré por el parabrisas. El hombre ya no estaba, ni en el camino, ni en los lados. Tomé la linterna, bajé con cuidado, y di la vuelta para revisar si había atropellado a alguien. Nada, pero entonces escuché un sonido que no venía del monte, venía de dentro de la caja del tráiler. Un rezar, suave, lejano. No entendía lo que decía, pero reconocí la cadencia. Era un rezo católico, viejo, en voz masculina, casi un susurro. Lo escuché por unos segundos, y luego se cortó en seco, como si supiera que lo estaba oyendo. Me subí de nuevo, con el corazón latiendo a 1000. Intenté sacar el tráiler del lodo, pero no respondía, ni para adelante ni para atrás. Revisé los sistemas, todo normal. Encendí la radio otra vez, y ahí estaba, el rezo, ahora más claro, como si alguien estuviera rezando justo detrás del asiento del copiloto. Santa María, ruega por nosotros. No quise voltear, no podía. Toqué el crucifijo que colgaba del espejo, ese que mi madre me dio cuando empecé a manejar, y recé con él. De pronto, el motor volvió a responder. Sin pensarlo, pisé el acelerador y salí como alma que lleva el diablo. Pasé el kilómetro 32 y el rezo cesó de golpe. El aire volvió a oler a monte. El sudor se me secó en segundos. No dije nada, no lo conté, ni en la pensión, ni a los compañeros. Solo lo anoté en mi libreta de viaje, las 12:47 am. KM 31, hombre con chamarra. Rezo. Lo que no sabía es que eso apenas era el principio. Una semana después, me tocó volver a pasar por ese mismo tramo, y esta vez no iba solo. Una semana después de aquel incidente, volví a recibir una asignación parecida. Esta vez, el embarque era de autopartes, saliendo de Tonalá con destino a Guasave. Mi intención era evitar el mismo tramo del kilómetro 31, pero los trabajos en la autopista de Cuota me obligaban a rodear por la libre. No había escapatoria. Le pregunté al despachador si alguien más tomaría la misma ruta. Me dijo que sí, que Emiliano Salas, un chavo de unos 30, saldría casi al mismo tiempo que yo, rumbo a Mazatlán. No lo conocía bien, pero lo había visto en la pensión. Era tranquilo, siempre con sus audífonos puestos y una libreta negra donde apuntaba todo, kilómetros, gastos, placas. Le decían el contador por lo meticuloso que era. Decidimos rodar juntos, a distancia, por si algo pasaba. Salimos de Magdalena pasadas las 10 p.m. Yo iba al frente. La noche estaba clara, sin niebla ni nubes. Todo parecía normal, hasta que llegamos al kilómetro 29. Mi radio empezó a fallar. Primero fue un crujido, luego una interferencia, luego una voz. Joel, no mires atrás. Creí que había sido mi imaginación, pero Emiliano habló por la radio. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Esa voz. ¿Quién es? No soy yo. La radio se llenó de estática, y luego se oyó el rezo, claro, preciso, voz grave, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ambos frenamos, los motores encendidos, los faros iluminando el camino vacío. Entonces Emiliano bajó de su camión. Le grité que no lo hiciera, que se quedara arriba, pero no me escuchó. Caminó hasta la línea blanca que separaba los dos carriles, y se agachó. Cuando volvió a levantarse, traía algo en la mano, una cruz de palma, vieja, como de las que dan el Domingo de Ramos, pero reseca, negra por el sol y la intemperie. ¿Quién deja esto aquí?, me preguntó, mientras se acercaba. No estaba hace un minuto. No le respondí. Lo vi a los ojos. Estaba pálido. Se subió de nuevo a su camión y avanzamos hasta el kilómetro 31. Y ahí lo vimos, el hombre de la chamarra, parado al borde del camino, exactamente igual, en la misma postura, pero esta vez nos miró. Su rostro no era claro, era una sombra bajo la capucha de su chamarra, pero juraría que tenía los ojos abiertos. No brillaban, no se movían, pero estaban puestos sobre nosotros. Ambos lo pasamos, y el silencio se volvió sepulcral, y de pronto, un impacto, ¡pum!, como si algo hubiera golpeado el toldo. Emiliano gritó por la radio.
Algo se subió. Hay alguien en la caja. Detuvo su camión en seco. Yo hice lo mismo. No bajes. Le grité, no bajes. Pero era tarde. Lo vi correr hacia atrás con la linterna. Yo bajé también. Alcancé a escucharlo abrir las puertas traseras. Y entonces, gritó. Un grito de esos que no vienen del cuerpo, vienen del alma. Un grito de terror puro. Corrí hacia él, pero cuando llegué, estaba en el suelo, temblando, con la linterna a un lado y la mirada perdida en el vacío. ¿Qué viste?, le grité, sacudiéndolo. Emiliano no dijo una palabra, solo murmuró algo, una y otra vez. No debía mirar, no debía mirar, no debía mirar. Tuve que cargarlo a su camión. Lo senté en el asiento del copiloto, lo amarré con el cinturón y conduje ambos camiones hasta la gasolinera más cercana en Ixtlán. Nunca más volvió a hablar del asunto. Renunció a los 2 días. Me dejó su libreta. Una de esas noches en que lo encontré en la pensión, con la mirada ida y el cigarro colgando de los labios. Me la puso en la mano sin decir nada. Ahí está todo, Joel, hasta donde pude llegar. Y se fue. Nunca más lo vi. Esa noche, abrí su libreta. Página tras página, estaban sus registros, pero entre los apuntes normales, había algo más. Dibujos, mapas, y palabras escritas con desesperación. El hombre no camina, solo se aparece. No lo mires a los ojos. El rezo no es para pedir protección, es para mantenerlo dormido. Alguien dejó de rezar. En la última página, había una frase escrita con letras temblorosas. En el kilómetro 31, los muertos se suben a los que van solos. Pasaron 3 semanas desde lo de Emiliano. Intenté seguir trabajando como si nada, pero ya no podía. Cada vez que me tocaba un viaje nocturno, inventaba un dolor, una excusa, cualquier cosa para evitar tomar ruta. Pero tarde o temprano, uno regresa a la carretera. El patrón me ofreció un viaje con buena paga, directo hasta Culiacán. Me dijo que era de día, salida a las 6 de la mañana. Accedí, con la condición de tomar la autopista. Está bloqueada por un derrumbe, me dijo, pero puedes rodear por la libre, está limpia. Sabía lo que significaba, el kilómetro 30 y una otra vez, pero la paga era buena, y me convencí de que de día no pasaría nada, que los fantasmas eran de noche, que con la luz del sol todo estaría bien. Tonto de mí, el viaje empezó sin problema. Buena música, buen clima, poco tráfico, el embarque era liviano, cajas de repuestos para maquinaria agrícola, todo sellado y bien marcado, pero desde que pasé por el letrero de Compostela 19 kilómetros, algo empezó a sentirse mal. Era como si el aire se volviera denso, húmedo, aunque el sol estuviera fuerte. Mi cuerpo lo sintió antes que mi cabeza, un cansancio repentino, de esos que te caen de golpe, como si hubieras trabajado todo el día bajo el sol. Pasé el kilómetro 28, luego el 29, y justo al cruzar el 30, escuché un sonido dentro de la caja, un golpe seco, como si una caja se hubiera caído. Me dije que tal vez alguna no venía bien asegurada, pero el golpe se repitió, esta vez, 3 veces, como si alguien golpeara la pared interna. Toc, toc, toc. Frené, no quería hacerlo, pero el instinto me venció. Apagué el motor, y entonces, el rezo comenzó. Dentro de la cabina, detrás de mí, Dios te salve, María, llena eres de gracia. La misma voz, el mismo tono, lenta, inquietante. Me giré de golpe, nadie, solo el asiento vacío. Me bajé, caminé hacia la parte trasera del tráiler con pasos lentos. El sudor me escurría por la espalda. Tenía el crucifijo de mi madre en la mano. Abrí la caja, y lo que vi no me deja dormir hasta hoy. Las cajas estaban abiertas, todas, desordenadas, rota la cinta, y en el centro de la caja, sentada sobre el piso metálico, había una figura humana, pequeña, demasiado pequeña, un niño, o lo que parecía un niño. Su piel era gris, como papel mojado, la cabeza ladeada. Estaba quieto, con las manos sobre las rodillas. Tenía los ojos abiertos, pero no tenían pupilas, eran completamente blancos, como leche. No se movía, no respiraba, no era un cuerpo humano, era algo vestido de niño. Retrocedí, tropezando con las cajas. Cerré de golpe la compuerta, sudando, temblando.
Subí al tráiler, puse primera, y aceleré sin mirar atrás, pero al pasar el kilómetro 32, el rezo cambió, ya no era uno, eran muchos, voces de hombres, mujeres y niños, rezando al mismo tiempo, todos desde dentro de la caja. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Pisaba el acelerador como loco, pero la carretera parecía no acabar, como si me hubiera quedado atrapado en un solo kilómetro. El 31 eternamente, no sé cómo salí, no recuerdo el momento exacto en que el rezo se detuvo, solo sé que cuando llegué al retén antes de Elota, el oficial me hizo señales de luces porque iba con la puerta trasera mal cerrada, se acercó y me pidió abrirla, yo le supliqué que no, le dije que era mejor que no viera, pero insistió, tenía órdenes, abrimos juntos, y dentro, todo estaba en orden, las cajas cerradas, bien acomodadas, selladas, ni un solo rastro de que alguien hubiera estado ahí. El oficial me miró raro. ¿Está bien, chofer? Parece que vio un muerto. Algo peor, le dije, algo que no debía haber traído conmigo. Regresé a Guadalajara sin entregar la carga. Inventé que me habían asaltado. El patrón no me creyó, pero no me importó. Esa fue la última vez que manejé un tráiler. Pero no fue la última vez que escuché el rezo, porque desde entonces, cada vez que estoy solo, lo escucho, en la radio, en los sueños, en las paredes de mi casa, siempre en voz baja, siempre desde atrás. Me alejé de la carretera por años, vendí mi camión, me mudé de estado, traté de empezar de nuevo, pero hay cosas que te siguen, hay lugares que no te sueltan. Aunque creas haber escapado, el kilómetro 31 era uno de esos. Una noche, mientras trabajaba en un taller mecánico en Colima, recibí una visita inesperada. Un muchacho joven, de unos veintitantos, con cara de perdido, venía manejando un tractor rojo con placas de Sonora. Me dijo que algo raro le había pasado en la Libre, cerca de Compostela. Vi a un hombre parado, me dijo, con una chamarra vieja. Luego, el motor se apagó, y escuché una voz, rezando. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Qué kilómetro era? 31, respondió, sin saber lo que eso significaba. ¿Usted conoce esa zona? Le dije que esperara un momento. Fui por mi mochila, saqué la vieja libreta de Emiliano y se la mostré. El muchacho la hojeó. ¿Quién escribió esto? Un compañero que ya no está. Le dije, tú no eres el primero que ve a ese hombre. Se quedó pálido. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Y ahí fue cuando lo entendí. No quiere que lo veas, quiere que lo recuerdes, que hables de él, que le des forma con tus palabras, que lo menciones, que lo lleves a otros. Aunque no te des cuenta, la carretera se lo dio todo, y ahora cobra peaje de otra manera. Ese día supe que no iba a escapar, no del todo. Así que hice algo que jamás creí que haría. Volví, preparé un viaje sin carga, sin patrón, solo yo y un camión rentado. Compré el mismo modelo de radio que usaba en mis años de carretera. Le colgué el mismo crucifijo que me había regalado mi madre. Y a las 11 de la noche exactas, tomé el desvío hacia Compostela. La carretera me reconoció. Lo supe porque el motor empezó a fallar justo en el kilómetro 29. No se detuvo, pero el rugido cambió, sonaba más ronco, como si el diésel estuviera pasando por un filtro sucio, o por una garganta. Cuando pasé el kilómetro 30, encendí la radio, estaba en estática, giré el dial, y ahí estaba, el rezo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Lo dejé correr, pisé el acelerador. A los pocos metros, ahí estaba él, parado al borde de la carretera, chamarra rota, cabeza baja, y esta vez, levantó la mirada. No tenía rostro, solo una mancha borrosa, como si la piel hubiera sido frotada hasta desaparecer. Pasé frente a él sin frenar, y el tráiler se apagó solo. Tuve que dejarlo deslizarse. Las luces se fueron, la radio cayó en silencio. Me quedé en medio de la oscuridad, y ahí, en la soledad más espesa, él se subió. No lo vi, lo sentí, como si una presencia enorme, antigua, se sentara detrás de mí. Su aliento era frío, olor a tierra mojada y veladora quemada. Entonces comenzó a hablarme al oído, no en voz alta, sino dentro de mi cabeza. Gracias por volver.
Ahora sigue tu turno, tú serás la voz, tú contarás el rezo, tú me llevarás a otros. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, el motor rugía como si nada. El reloj marcaba las 3:16 am. Había pasado el kilómetro 32. Me estacioné a un lado de la carretera, bajé del tráiler y vomité. Estaba solo otra vez, o eso pensaba, hasta que abrí la puerta trasera del tráiler. Adentro no había cajas, ni carga, solo una silla de iglesia, vieja, de madera carcomida, y sobre ella, un crucifijo volteado, y un libro de misas, abierto en la página del Rosario de los Difuntos. Lo cerré, regresé a Guadalajara, no volví a manejar jamás, pero desde entonces, la historia que estás escuchando es mi carga, mi ruta, porque yo soy el siguiente rezo, y ahora tú también lo eres. Así que cuando viajes por carretera, si pasas por un tramo solitario, y ves a un hombre con chamarra rota, no lo mires, no lo nombres, y por todo lo que quieras, no dejes de rezar. Me llamo Rubén Márquez, y aunque han pasado más de 15 años desde aquella noche, todavía despierto sudando frío cada vez que sueño con esa maldita brecha. Era trailero, de los de antes, los que cruzábamos carreteras solitarias con la pura intuición y los santos colgados del retrovisor. Esta historia no la conté nunca a nadie más que a mi compadre Toño, que también la vivió conmigo. Y ahora, después de todo este tiempo, siento que alguien más tiene que saberlo. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Tenía que llevar una carga de fertilizante desde Hermosillo hasta un rancho perdido cerca de Gómez Farías, en Chihuahua. El patrón me dijo que lo descargara directo en el ejido San Miguel del Olvido, que había una entrada alterna por una brecha más corta que conectaba desde la carretera vieja a Casas Grandes. Era noche cerrada cuando llegamos al desvío. «¿Seguro que es por aquí, compa?», me preguntó Toño, que venía dormitando a mi lado. «Es lo que dice el mapa. Mira», le mostré el croquis que me dio el patrón. Un rayón a mano con una flecha que decía «Brecha de San Miguel, 17 metros». La entrada estaba marcada apenas por un letrero torcido, oxidado, casi cubierto por la maleza. San Miguel apenas se leía con la luz de los faros. Desde que giramos hacia la brecha, el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado y la niebla comenzó a descender como si alguien la estuviera escupiendo desde el monte. Los árboles parecían acercarse a la orilla del camino, cerrando poco a poco la vista. La brecha era angosta, con baches profundos, pero la caja del tráiler iba vacía, así que me animé a avanzar. A lo lejos, escuchábamos los sonidos del campo, grillos, alguna que otra lechuza. Pero conforme nos adentrábamos, el silencio empezó a tragarse todo. Pasaron unos 10 kilómetros cuando empezamos a ver cosas raras. Primero fue una figura parada entre los árboles. Parecía una mujer con vestido blanco, con el pelo largo, quieta como una estatua. Toño la vio también porque soltó una maldición. «Chin, ¿la viste?» «Sí», dije con la voz seca. Capaz que era una señora del ejido, pero nadie en su sano juicio estaría parada en el monte a esas horas. Seguí manejando, más por necio que por otra cosa. El camino era cada vez más cerrado, con ramas que rozaban el toldo del tráiler como uñas largas. Entonces el motor comenzó a fallar. La aguja del diésel bajó de golpe, como si el tanque se hubiera vaciado de la nada. «No puede ser», dije bajando la velocidad. Toño se asomó al tablero y frunció el ceño. Estábamos en lleno hace 15 minutos. Tuve que orillarme a un lado, aunque ni eso era sencillo. La tierra era fangosa y apenas cabía la caja. Apagué el motor y traté de encender de nuevo. Nada, solo un quejido seco del arranque. Y entonces lo escuchamos. Un murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero desde lejos. Primero pensé que era el viento, pero no había viento. El aire estaba quieto, pesado, inmóvil. Toño abrió la puerta para asomarse. Apenas puso un pie fuera, gritó: «Rubén, hay huellas allá atrás». Salí con la lámpara. En la tierra húmeda de la brecha había huellas frescas, descalzas, muchas, como si un grupo entero de personas hubiera pasado caminando en fila india directo hacia nosotros, y todas terminaban en la parte trasera de la caja. Toño tragó saliva. Yo no podía ni hablar. Caminamos hasta atrás del tráiler, rodeando por un costado. Cuando iluminamos el portón trasero, vimos lo que nunca en la vida se me va a olvidar. Había marcas de manos, sucias, marcadas con lodo, como si alguien o muchos hubieran tratado de trepar. Algunas eran pequeñas como de niños. «Vámonos de aquí», dijo Toño. «No prende el motor».
Entonces a patas gritó. Nos están cazando, Rubén. Volvimos a la cabina a sacar las mochilas y ahí fue cuando escuchamos el golpe. ¡Bam! Algo, o alguien, había caído encima del toldo. Se oyó claro, un golpe seco, como si un cuerpo pesado hubiera aterrizado de golpe. Ambos nos congelamos. Ni siquiera nos atrevimos a hablar. Luego escuchamos pasos, arrastrados, como si descalzaran sobre el techo metálico. Y entonces un llanto, no de un adulto, era un quejido infantil, húmedo, cercano, dentro del tráiler. Toño quiso correr, pero yo lo detuve. No sabía si salir o quedarnos. Mis piernas no me respondían. Apenas podía sostener la lámpara que temblaba en mi mano. El llanto creció. Ya no era solo uno, eran varios, y venían de todos lados, como si los niños perdidos del monte hubieran salido a jugar esa noche. No sabíamos qué hacer. Éramos dos hombres adultos, curtidos en carretera, pero el miedo que sentimos esa noche no fue un miedo normal, fue un terror de otro mundo, de esos que se sienten en el estómago, que se agarran a tu espina como una garra invisible. Toño estaba blanco, tenía la mochila en la mano, pero no se movía. El llanto se hizo más agudo. Ya no era un solo punto. Sonaba como si los que lloraban rodearan el tráiler. Y no eran simples lamentos. Había enojo en ellos, desesperación, como si alguien estuviera dolido o furioso. Rubén, dijo Toño con la voz quebrada, ¿qué es esto? No supe qué responder. Entonces, sin pensarlo mucho, abrí la puerta del tráiler y salté. La tierra estaba húmeda y el aire olía a podrido, como si algo se hubiera descompuesto cerca. Toño vino detrás de mí, encendió su lámpara y empezó a moverse hacia la parte trasera de la caja. Yo lo seguí. Trataba de no mirar al monte, pero los árboles parecían respirar. Juro por Dios que los vi moverse sin que hubiera viento. Y fue ahí que lo vimos. Una silueta, parada en medio de la brecha, a unos 30 metros de nosotros. Era un niño, vestido con ropa vieja como de los años 50. Estaba de pie, con los brazos a los lados y la cabeza baja. No se movía. «Niño», le grité, «¿estás bien?». Pero no respondió, solo levantó la cabeza, y su rostro estaba negro. No quemado, no sucio, negro vacío como si no tuviera cara. Un hueco donde deberían estar los ojos y la boca. Toño cayó de rodillas temblando. «Eso no es un niño, Rubén, vámonos, vámonos ya». Volteé hacia el monte y entonces noté que no era uno solo. Había muchos, parados entre los árboles, chiquitos, callados. Algunos caminaban en 4 patas, otros estaban trepados en las ramas mirándonos desde arriba, y todos sin rostro. De pronto, un ruido seco detrás de nosotros. Golpe. La puerta del tráiler se cerró de golpe, sola. Luego un chillido metálico, como si algo se arrastrara por dentro. «Nos van a encerrar», gritó Toño. Corrimos de vuelta al tractocamión. Cerré la puerta de la cabina y me metí a toda prisa. Toño detrás de mí. Ya no queríamos salir de ahí. El motor seguía sin encender. El tablero estaba muerto. Saqué el celular, pero no tenía señal. Ni una barra. «¿Qué quieren, Rubén?», me preguntó Toño con los ojos vidriosos. «¿Qué chingados son?», pero ni él ni yo podíamos explicarlo. La única historia que me vino a la cabeza fue la que nos contó una vez don Fidencio, un viejo trailero ya retirado, que decía que en algunos pueblos se hacían ofrendas de niños al monte, para que la tierra no se tragara a los hombres. Siempre pensé que era una leyenda rural, una tontería, hasta esa noche. Y entonces lo vi. Un bulto, una cosa, cruzando la brecha a rastras delante del tráiler. Tenía forma humana, pero no se movía como una persona. Se deslizaba como un gusano con los brazos doblados al revés. La luz de los faros apenas lo iluminaba, pero lo suficiente para ver que llevaba la piel colgando en jirones, como si hubiera sido arrancada y vuelta a coser. Toño empezó a rezar. Yo lo imité. «Padre nuestro que estás en el cielo». La figura se detuvo y nos miró. No sé cómo lo sé, porque no tenía ojos, pero nos miró. Y entonces se levantó. No sobre sus piernas, no. Se levantó en el aire, como si algo invisible la sostuviera, y se quedó ahí, flotando, sobre la brecha. Ahí fue cuando Toño perdió el control. Abrió la puerta y saltó fuera. «Toño, no», le grité. Corrí tras él con la lámpara, pero ya lo había perdido entre la niebla. Lo escuché gritar, 2 veces, y luego silencio, solo silencio. Grité su nombre.
1000 veces. Nadie respondió. Y entonces algo me habló, desde el monte. Una voz de hombre viejo, seca y hueca. Aquí se paga con sangre. Volví corriendo al tráiler, cerré la puerta y me atrincheré. Y ahí pasé la noche, temblando, rezando, con el crucifijo de mi madre en la mano. Cuando amaneció, el sol entró entre los árboles. Todo estaba en silencio. No había niños, no había siluetas, no había rastro de Toño, solo huellas, decenas, y una mochila abierta en medio del camino, con un pequeño zapato dentro. El sol apenas se asomaba entre la maleza cuando salí del tráiler. Me dolían las piernas de tanto estar encogido. El cuerpo entero me temblaba, pero algo me decía que tenía que salir, que tenía que encontrar a Toño, o al menos sus restos. La mochila seguía ahí, con el zapato infantil dentro. Era un zapato pequeño de charol blanco. No tenía sentido. Toño no traía eso. Nadie que yo conociera traía algo así. Me estremecí al tocarlo. Estaba helado, como si lo hubieran dejado ahí durante la noche. Miré a mi alrededor. Ya no había niebla, pero el monte seguía teniendo ese aire de pesadilla. Los árboles demasiado rectos, las ramas en silencio, como si todo el paisaje aguantara la respiración. Caminé unos metros fuera de la brecha. El monte era espeso, pero vi que había un sendero natural entre los matorrales, como si alguien, o muchos, hubieran pasado por ahí muchas veces. Contra todo juicio lo seguí. Necesitaba saber qué estaba pasando. Después de unos 20 minutos encontré algo que me heló la sangre. Una cruz de madera, torcida, vieja y con el nombre de un niño. Matías R. escrito con letras quemadas. A su lado otras 3 cruces, todas pequeñas. Ninguna con apellidos completos, solo iniciales. Y todas rodeadas de juguetes viejos, podridos por la humedad. Muñecas sin ojos, carritos oxidados, peluches sin relleno. No eran tumbas comunes, eran ofrendas. Sentí una náusea subirme por la garganta. Me alejé corriendo de ahí. Regresé a la brecha, subí al tráiler y lo intenté de nuevo. Esta vez el motor encendió, sin razón aparente. El tablero se iluminó como si nada hubiera pasado. La aguja del diésel estaba llena, como si todo lo de anoche no hubiera sido real. Pisé el acelerador con fuerza. No me detuve. Conduje sin mirar por los espejos, sin atreverme a voltear hacia los árboles. Pasé los 17 kilómetros y salí de la brecha de San Miguel. La carretera me recibió como si fuera otro mundo. El sol era más claro, el aire más ligero. Me detuve en una gasolinera y le pregunté al despachador por el ejido San Miguel del Olvido. Me miró raro. ¿Dónde dice que está ese ejido? Por allá atrás, le dije, señalando la brecha. Acabo de venir de ahí. El hombre negó con la cabeza desconcertado. Allá no hay nada, patrón. Puro monte. Ese camino está cerrado desde hace años. Dicen que lo clausuraron porque un tráiler se perdió ahí, con 2 hombres adentro. Nunca los encontraron. Sentí que el estómago me daba un vuelco. ¿Cómo se llamaban? No sé. Eso fue hace más de 10 años. Uno de ellos era de Hermosillo. El otro, creo que se llamaba Rubén. Se me heló la sangre. ¿Rubén Márquez? El hombre entrecerró los ojos. Ándele. ¿Lo conocía? No respondí. Me subí al tráiler, mudo, con las manos sudando. Me miré en el retrovisor y, por un instante, vi a un niño en el asiento trasero. Sentado, quieto, sin rostro. Parpadeé y ya no estaba. Ese día no descargué la mercancía. Conduje hasta Hermosillo sin parar. Abandoné el camión en la pensión y no volví a subir a uno en mi vida. El patrón me buscó por semanas, pero no dije nada. Ni a él, ni a nadie. Nadie me creería. Pasaron los años. Me dediqué a otra cosa. Dejé el mundo del transporte. Pero cada vez que escucho un tráiler pasar de noche, algo dentro de mí se crispa. Y a veces, solo a veces, cuando cierro los ojos, escucho ese llanto otra vez. Toño nunca apareció. Ni su cuerpo, ni su ropa, solo su nombre. En una cruz clavada junto a la mía. Rubén Márquez, Antonio R. Ofrecidos al monte 2008. Sí, así decía. Lo vi hace poco cuando volví, porque por alguna razón que no entiendo volví. Volví 15 años después. No sé si fue por culpa, por locura, o por una fuerza que me fue empujando poco a poco, como si algo allá en la brecha no me hubiera soltado del todo. Durante años traté de olvidarlo. Cambié de trabajo, me alejé del gremio, me encerré en mi casa.
pero a veces, en la madrugada, despertaba con el sonido de pasos sobre el techo, pasos arrastrados, llantos, risas y voces de niños. Decían mi nombre. La gota que colmó el vaso fue una noche en que desperté sudando frío. En mi cama había huellas, pequeñas, descalzas, cubiertas de tierra, como si alguien o muchos hubieran caminado a mi alrededor mientras dormía, y sobre el buró estaba el zapato de charol blanco, el mismo que encontré esa madrugada frente al tráiler. Entonces supe que tenía que regresar. Volví en noviembre cuando las brechas del norte están secas y el aire se enfría hasta los huesos. Renté una camioneta en Agua Prieta y tomé la carretera rumbo a Casas Grandes. Llegué de día, pero aún así me costó encontrar la entrada. Ya no había letrero, solo un hueco entre los árboles, como una herida vieja en la tierra. Me metí sin pensarlo. La brecha estaba igual, los árboles, la curva, el camino angosto, como si el tiempo no hubiera pasado ahí. Conforme avanzaba, el aire se volvió más espeso. El silencio lo cubría todo, y los recuerdos comenzaron a filtrarse en mi mente. Vi el lugar donde se apagó el tráiler, la zona donde vimos al primer niño, las huellas descalzas, pero algo había cambiado. Ahora había cruces nuevas, más, cientos, clavadas a los lados de la brecha como si cada año alguien más desapareciera ahí. Algunas tenían nombres, otras solo iniciales, y muchas, demasiadas, eran anónimas. Algunas tenían veladoras todavía encendidas, otras estaban frescas. Me detuve en la misma curva donde perdí a Toño. Bajé de la camioneta y caminé hacia el monte. Lo supe de inmediato. Esa tierra no era normal. Cada paso crujía como si pisara huesos. Y entonces lo vi. Toño, o lo que quedaba de él. Estaba sentado en una piedra con la ropa vieja, sucia y la mirada perdida. Me acerqué temblando. Toño me miró, pero sus ojos no eran humanos. Estaban vacíos, llenos de un color negro que no reflejaba luz. «Te tardaste mucho», me dijo con una voz que no era suya. Era seca, hueca, como de alguien que llevaba años enterrado. «¿Qué te hicieron?» «Lo mismo que te van a hacer a ti». Di un paso atrás, pero algo me sujetó desde el suelo. Manos, pequeñas, frías, emergían de la tierra como raíces malditas. Niños, decenas de ellos empezaron a salir del monte. Todos sin rostro, todos con la piel sucia, rota, como de otro tiempo. Me rodearon. Uno de ellos, el más pequeño, alzó su brazo y me entregó algo. Un volante viejo de cartón. Era de una feria. La fecha decía 3 de mayo 1957, San Miguel del Olvido, entrada gratis para niños. Y entonces lo entendí. Ese lugar no era un ejido, era una trampa, un sitio muerto, olvidado, consumido por el hambre de lo que ahí habita. Y esas criaturas no eran espíritus, eran ecos, copias de algo que se perdió hace mucho. «Te dejamos ir una vez», dijo Toño, «o lo que fuera ahora. Pero volviste». Los niños comenzaron a cantar algo, en un idioma que no entendía, pero que me helaba la sangre. El suelo se abrió, y vi algo moverse debajo. Un cuerpo gigante, retorcido, hecho de piel, hueso y tierra. Algo que se alimentaba de todos nosotros. Y entonces, antes de caer, lo vi. Mi nombre. Ya estaba escrito en una de las cruces. No sé cómo salí de ahí. Solo recuerdo haber despertado en el hospital de Janos, con un hombre del ejército preguntándome qué hacía yo tan adentro del monte. Me encontraron a pie, caminando solo, con la ropa hecha jirones y los pies llenos de sangre seca. Dije que me perdí. No me creyeron, pero tampoco insistieron. Me dieron una pastilla, me firmaron un acta y me soltaron. Desde entonces no duermo. O si duermo, sueño con niños sin rostro que me llaman desde el otro lado del vidrio. Y cada mañana, cuando me miro en el espejo, me pregunto cuánto tiempo me queda antes de que vuelva a escuchar esa voz, la del monte, que dice: «Aquí se paga con sangre, y tú aún nos debes».